Lo primero decíamos, obviamente estamos haciendo un examen básicamente de la interpretación constitucional y me he asignado únicamente a hablar o básicamente sobre el artículo 427 y el 11 de la Constitución. Pero también, obviamente, está la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, que como ustedes saben, en el artículo 3 establece los métodos de interpretación de la Constitución. Además, obviamente, ¿no es cierto?, de las técnicas de resolución de antinomias, ¿no es cierto?, ya clásicas, habla de al menos 7, 8 métodos, inclusive la ponderación, inclusive habla en el artículo 3, ¿no es cierto? Entonces, el problema es, el orden de las normas sobre la interpretación jurídica implica que hay directivas interpretativas primarias que están en la Constitución, pero también hay directivas interpretativas secundarias, que por ejemplo están en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Ahora, en la Constitución obviamente uno dice, bueno, ¿qué utilizo? ¿Utilizo la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales o utilizo directamente y únicamente la Constitución? Y uno se queda un poco en la ambivalencia. Yo diría, como obviamente reconocemos todos, según el principio de supremacía y de jerarquía normativa, yo diría que la Constitución establece las directivas interpretativas primarias y obviamente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional establece esas directivas interpretativas secundarias. Por lo tanto, inclusive yo diría que obviamente si existe cierta contraposición entre métodos de interpretación, yo me iría primero por los métodos o las directivas de la Constitución, antes que los de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Pero eso también es un poco especulativo, ¿no? Quinta tesis. Intérpretes de la Constitución. Como decíamos, en esta nueva era o este nuevo constitucionalismo latinoamericano, una de las cosas que se ha señalado siempre es que hay diferentes intérpretes de la Constitución. Al final de cuentas, todos quienes estamos en el ámbito jurídico o no, hacemos interpretación de la Constitución. Pero obviamente una cosa es lo que yo digo como un intérprete dogmático o doctrinario de la Constitución, y otra cosa es lo que dicen, ¿no es cierto?, los jueces constitucionales. No estoy hablando de los de la Corte, sino en el momento obviamente que, por ejemplo, usted va a sustanciar, me imagino que están algunos jueces aquí, ¿no es cierto?, van a sustanciar garantías jurisdiccionales, son jueces constitucionales. Por lo tanto, también al final se entendería que son intérpretes de la Constitución, más allá un poco de lo que dice la propia Corte, ¿no? Pero obviamente implica que tenemos una interpretación doctrinaria que la hacemos a veces los académicos, una interpretación propiamente judicial de los jueces, ¿no es cierto?, la interpretación auténtica, que en este caso la haría la propia Corte Constitucional, y es obviamente quien va a definir la interpretación, digamos, final de la Constitución. Pero eso implica que hay muchos intérpretes de la Constitución. Sí, obviamente la Constitución ha establecido que la Corte Constitucional sea el intérprete final, pero obviamente hay muchos intérpretes de la Constitución, ¿no? Y además hay interpretaciones e interpretaciones, ¿no? La sexta tesis, por favor. Especificidad de la interpretación constitucional. Es algo quizás en lo que hay más dudas. ¿Realmente la interpretación constitucional es totalmente diferente a la interpretación legal? ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? ¿O es lo mismo interpretar la Constitución que la ley? Tranquilos, es una opinión, no vamos a usar al consejo de la judicatura ni nada, no se preocupen. Aunque están grabando, pero no creo que vayan al consejo. Respiren. ¿Qué creen? ¿En realidad es lo mismo interpretar la Constitución que la ley? No. ¿Sí o no? La ley es para aplicarla. La ley se aplica, pero también se interpreta, ¿no? ¿Pero qué es más fácil interpretar, la ley o la Constitución? La ley. La ley. ¿Por qué es más difícil interpretar la Constitución?
Porque no es objetiva. No es ¿Y por qué no es objetiva? Vamos muy bien por esa parte. Porque da lugar a muchas interpretaciones. Porque, ya veremos en la última parte, pero me parece muy bien lo que señala. El problema es que no es objetiva quizás porque no tiene tantas reglas. No es como el código penal que uno dice va a la literalidad y si la regla un poquito se sale, ¿no es cierto?, de ese supuesto de hecho, uno puede decir que eso obviamente implica que ya se está haciendo interpretación o analogía y obviamente ya no hay cómo hacer eso y por lo tanto no se aplica. Pero la Constitución es mucho más difícil, porque la Constitución tiene, primero, una cantidad de normas que no son reglas. El principio de igualdad, por ejemplo, es un principio como tal, no es una regla. Y obviamente, ¿cómo interpreta uno el principio de igualdad a la luz de otros derechos? Pues para mí sí es especial y sí es específica la interpretación constitucional. Segundo, la Constitución en sí misma tiene una cuestión diferente a las normas legales. La Constitución no solamente se refiere únicamente a derechos, garantías o a conductas, sino también la Constitución está dirigida a regular algo que tiene que ver con las relaciones políticas, con la estructura del Estado, con la organización del poder. Entonces, obviamente, otras normas legales o cuerpos normativos legales no tienen necesariamente o no están dirigidos a esos órganos, por ejemplo. Entonces, me parece que sí hay una especificidad en la interpretación constitucional. La Constitución en sí misma es diferente, obviamente, a otras normas legales y por lo tanto hay una especificidad en la interpretación constitucional, lo cual puede hacer un poco más difícil realmente la interpretación constitucional. Sí. Bien, la séptima tesis